Bueno, hola hermanitos. Perdonen un poco, tenemos muchísima luz ahora. Y ahora pues estoy hablando de mi lugar de estudio. Les doy las gracias eh, por estar conmigo un tema más. Le doy gracias a Dios por su misericordia y su grande amor. Les pido pues que oremos para que nosotros podamos llevar este estudio con anhelo, con seriedad y pidiéndole al Señor que nuestro corazón esté abierto para seguir aprendiendo. Cerremos nuestros ojos. Señor, te doy las gracias por un día más, por permitirme estar con mis hermanos. Te doy gracias por tu grande amor y te ruego con todo mi ser que tú los guardes, los bendigas, que acampes alrededor de ellos. Padre, yo te pido que este día, más bien esta madrugada, Señor, seas tú quien nos enseñes, seas tú quien nos muestres tu palabra y que nuestro corazón esté abierto para entender, guardar, vivir y entender y discernir lo que tú nos estás mostrando a través de la palabra. Que el Espíritu Santo redarguya e instruya nuestro ser. Que nuestra mente se renueve en tu palabra y nos dé ese discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo y llevemos a cabo tus mandamientos. Te doy gracias y te doy las gracias también por la vida y de la familia y de cada uno de mis hermanos y todas tus misericordias. Sé tú, Padre, sé tú quien dé la clase, porque yo también quiero seguir aprendiendo. Yo soy tu sierva, Señor, y tu servidora. Y te doy las gracias por darme ese privilegio de estar aquí con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, pues, perdonen un poco porque hace un poquito borrosa la imagen. Tenemos un poquito de problemas con el internet y espero que no vuelva a suceder. Bien, pues vamos a ver otro tema hoy. El segundo tema de nuestro básico H. Que son temas muy importantes y además muy interesantes. En el tema anterior hablamos de religiones y sectas. Y apareció ahí entre ellos una palabra llamada tradición. Sí, vamos a ver qué ahora son las tradiciones. Sí, el objetivo de este tema es que nosotros estemos libres de toda contaminación, heredadas por las tradiciones. Porque nosotros arrastramos a veces tradiciones, hermanos. Y vamos a ver en sí qué es una tradición. Yo estaba viendo que Jesús, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las tradiciones han existido dentro y fuera del cristianismo. No sé si ustedes recuerdan que en Marcos 5:9 los fariseos se acercaron pues muy molestos a Jesús diciéndole que cómo permitía que los apóstoles o sus discípulos comieran con las manos inmundas porque no se lavaban las manos según la tradición. Yo no creo que los apóstoles fueran tan sucios como para no lavarse aunque sea las manos, ¿no? Pero los escribas tenían una tradición. Y Jesús, molesto, les contestó que ellos invalidaban la palabra de Dios con las tradiciones. Les voy a leer este pasaje
Está en Marcos 7, del 5 al 9. Dice así. Voy a sacar la palabra, ¿sí? Dice así. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí el Señor Jesús está claramente hablando de que llega a haber más fuerza en una tradición de hombres que en los estatutos de Dios o en los mandamientos de Dios. El hombre va deformando esta situación. Y Jesús critica fuertemente las tradiciones. Viendo esta situación, ya empieza a hablar aquí Jesús de tradiciones y los fariseos de tradiciones. Y los hombres se han llenado de tradiciones desde que, yo creo que desde que recuerdan, ¿no? Sus inicios. Pero antes de continuar con el tema, quiero compartirles el versículo base. El versículo base segunda de Tesalonicenses 2:15, que nos dice así. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué quiere decir? Que estemos firmes, hermanos. La situación, los tiempos se están tornando más difíciles, tal vez, que cuando iniciamos. Nos estamos volviendo, o más bien el mundo está tomando muchas tradiciones, costumbres, religiones y sectas que se contraponen con la palabra de Dios. Y muchos cristianos, muchos, son engañados porque no leen, no se instruyen, no oramos y no ayunamos y además no tenemos una relación concreta, fuerte con nuestro Señor Jesús. De hecho, algunos me atrevería a pensar que no están seguros de que Jesús es su Salvador. Entonces debemos de estar firmes, como nos dice Pablo. Debemos de estar firmes, pero ¿cómo vamos a tener esa firmeza si no leemos la palabra? Muchos están siendo engañados, siendo jalados a cosas tremendas. Saben que el enemigo es feroz, no descansa. Busca la manera de que nosotros seamos destruidos. Y una de esas maneras son las tradiciones. Vamos a definir la palabra tradición. La tradición es la transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, que se mantienen de generación en generación. Esta palabra viene del griego paradosis, que significa cosa entregada, o del latín tradito, que significa transmitir, entregar. ¿Por qué surge o cuáles son los motivos que dan origen a una tradición? Bueno, surge porque es necesario, desde tiempos muy remotos, el transmitir un patrimonio cultural, religioso, un comportamiento, recuerdos, creencias, leyendas en forma oral.
¿sí? Repitiendo con lo más próxima exactitud estos conocimientos a personas de una comunidad, y lo que es transmitido se convierte en parte de la cultura de la sociedad o de la comunidad a la que se le está comunicando esta tradición. Se necesita que para que esta se vuelva una tradición, se vaya realizando, o sea, crea el hábito constantemente. ¿Sí, hermanos? Un hábito que se va haciendo constantemente se puede convertir en una tradición. Yo no estoy diciendo que los hábitos sean malos. Hay hábitos muy buenos que nos ayudan. Por ejemplo, el lavarse los dientes 3 veces al día es un hábito y se vuelve costumbre, más no tradición. Pero sí se vuelve tradición el que cada fin de año o cada Navidad se ponga un arbolito. Si no se pone el arbolito, como que no hay Navidad. Ahora resulta eso, ¿no? Que muchos dicen, es que no hay Navidad si no hay arbolito. No se siente Navidad. Ah, caray. Eso ya es una tradición. Una tradición es que comamos, o más bien que partan o compren el 6 de enero la rosca de Reyes. Y si no compran la rosca de Reyes, entonces no es Reyes. Eso lo vamos a definir más, ¿cómo se dice? Fuertemente. En la palabra de Dios hay una tradición muy buena. Sí, que era costumbre y se volvió tradición. Y vayamos a Primera de Samuel 1:3. 1:3, perdón. Primera de Samuel 1:3, y nos dice así: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, sacerdote, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Ojalá nosotros adoptáramos esas tradiciones, ¿no? De ir a la iglesia y adorar al Señor con todo el corazón y hacer sacrificios de alabanza de todo corazón. Pero lo hacía el esposo de Ana constantemente. Era un hábito que se volvió para él tradición. Entonces nosotros debemos de ver cómo es que surgen las tradiciones, porque son cosas que oralmente se van transmitiendo y se van haciendo costumbres, y al hacerse costumbres y se vuelven recurrentes, se hacen una tradición, ¿verdad? Ojalá nosotros tuviéramos esa tradición, que leyéramos diario la Biblia y que un día que no la leyéramos nos sintiéramos vacíos sin la Biblia, que dijéramos, ay, hoy no leí la Biblia, me siento mal. Esa sería una bonita tradición. ¿Por qué? Porque la Biblia nos alimenta y nos hace conocer más de Dios. Y como dijimos, son costumbres también orales. No son transmisiones que dan por parte de la palabra. En San Lucas 1:2, perdón, tal como nos los enseñan, desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, que los sacerdotes iban enseñando a generación en generación la palabra de Dios. No había libro escrito todavía. Estaban los 10 mandamientos en las piedras escritas por el dedo de Dios. Y entonces transmitían esos mandamientos y esos estatutos a las generaciones. Lo más fielmente posible y lo exactamente posible. Los hebreos en ese aspecto son muy celosos cuando transcriben
la palabra son muy celosos. Hacen muchas situaciones, oran, ayunan, se visten de cierta manera, preparan la tinta de otra forma, no, son muy minuciosos, ¿sí? Se tardan mucho en transcribir la palabra. Entonces debemos de saber y estar conscientes de que es una tradición. También en el tema pasado hablamos algo de sincretismo. Dijimos que el sincretismo es adoptar precisamente tradiciones o costumbres adoptarla y adaptarla a una religión. Y aquí corremos el riesgo de que también se adapte o adopte tradiciones al evangelio. Ojo, hermanos, mucho, porque nosotros también podemos caer en esa situación. Hay tradiciones que ya están siendo adoptadas a las iglesias cristianas. Es increíble, es increíble. Yo no tengo nada contra, bueno, no es que no tenga nada, es que al conocer la verdad no puedes evitar decir no. Pero hay iglesias cristianas que ponen hasta el arbolito de Navidad allí dentro de la iglesia. Estoy hablando de iglesias cristianas, evangélicas, que leen la palabra de Dios, que participan en posadas o hacen hasta posadas. Y hoy está más tremendo porque aceptan hasta más cosas que se están volviendo tradición en las iglesias. Porque las están hace y se vuelven costumbre. Y debemos de tener cuidado. Eso no quiere decir, hermanos, que cuando vamos a visitar a nuestra familia y ella no es cristiana, y ellos, por su ignorancia, por no conocer la palabra de Dios, por no tener todavía a Jesús en su vida y ser libres, ellos festejan la Navidad. Y eso no quiere decir que lleguemos y los juzguemos y les señalemos con el dedo y los critiquemos. No debemos de hacer eso, hermanos. No. No somos personas de contienda. No debemos de ser. El Señor Jesús venía a los pecadores, vino a nosotros y con amor, con lazos de amor nos llamó a Él. ¿Sí? Nos tuvo paciencia porque nosotros también de ahí salimos. De ahí nos jaló, de ahí nos recogió. Entonces nosotros no debemos de criticar ni juzgar a nuestros familiares o amigos que nos llegan a invitar a la cena, pero sí pedir discernimiento y consejo a Dios y orar cuando vayamos a verlos en ese lugar, en su hogar, cuando ellos hacen ese festejo. Podemos ser francos y amables. Ayudarles a hacer la cena, sí, ¿por qué no? Poner la mesa también. Pero ya participar en besar, por ejemplo, al niño Dios o en el arrullo que ellos hacen, eso sabemos que no le agrada a Dios. En primer lugar, porque no es el niño Dios. ¿Sí? Ni siquiera sabían cómo era el Señor Jesús de niño. No hay una foto, no le sacaron foto. Es una estatua hecha de manos de hombre con la imaginación de los hombres. Y además, esta estatua de yeso, ¿sí? Pintada o alguna de madera. Y saben bien que el Señor dice que Él está en contra de todo lo que está hecho con manos de hombre, ya sea de madera, de yeso, de piedra, porque no sienten, no oyen, no ven, Él no puede estar ahí. Entonces nosotros no debemos de participar, pero el Señor nos da inteligencia, nos da discernimiento, y si nos falta, pidámosela. Dice la palabra del Señor en Santiago que si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos la otorga.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hablar con nuestro pariente, con nuestro familiar y decirle, mira, yo vengo, yo quiero convivir contigo, yo te amo, pero no puedo participar en esto porque pues soy cristiano y yo no Dios. A lo mejor el familiar no lo comprende, a lo mejor se siente o se enoja, pero ¿qué es más importante, el enojo de nuestro familiar o la decepción de nuestro Señor Jesús? Debemos eso de ponerlo en la balanza. ¿Y qué debemos de hacer con ello? Vayamos a Lucas 6:41 y nos dice, Lucas 6:41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en tu propio ojo? Sí, no vamos a llegar a criticarlos. Nosotros salimos de él. Vamos a llegar a amarlos. Debemos ir orados antes para que podamos dar testimonio, para que cuando nosotros tengamos una actitud del no, no lo sientan como ofensa. Y ellos aprendan también que no es necesario ni tomar, ni emborracharse, ni hacer todo lo que se hace en esa festividad para poder estar en paz, feliz. Yo les voy a dar un testimonio o mi testimonio que la verdad lo comparto mucho porque yo lo viví, hermanos, y sí resulta. Mi mamá falleció y entonces ya nada más nos reuníamos porque mi papá pues había hecho otra familia. Entonces nada más nos reuníamos mis hermanos y yo. Ellos sabían que yo era cristiana, que soy cristiana, perdón, y que mi esposo también. Aún así, nos invitaron. Y como les digo, mi esposo y yo orábamos para dar testimonio y que se sintieran en paz con nosotros, sin llegarlos a juzgar. No sé cuántas navidades pasaron. Marta sabía que no íbamos a participar ni en el arrullo, ni en el beso, ni en la repartición de regalos. Inclusive mis hijos estaban chiquitos y pues se maravillaban, ¿no? De ver el árbol de Navidad. Decían, mamá, ¿por qué nosotros no tenemos esto en casa? Y ya que en casa les explicábamos, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, pasaron no sé cuántas Navidades, no recuerdo, no las conté, hasta que llegó una Navidad donde mi hermana nos invitó a mi esposo y a mí a dar unas palabras en el brindis. Y aprovechamos para dar el mensaje. Bueno, pues esto se volvió costumbre. Le doy gracias a Dios porque cada Navidad después de esa era pedirnos, mi hermana y mi hermano, con sus familias, pedirnos que habláramos y les compartiéramos de la palabra de Dios, aunque ellos todavía no aceptaban de Dios, pero nos lo pedían porque sentían paz y sus corazones ya empezaban a sentir ese anhelo. De hecho, mi hermana dejó ya de hacer lo del arroyo. Pero eso, ¿quién lo hizo? Dios, no nosotros. Hasta que llegó un momento en que mi hermana aceptó al Señor en su vida. Ya nada más falta mi hermana. Yo le doy gracias a Dios por ello. Entonces nosotros no debemos de criticar, pero sí debemos de contribuir a dar ese testimonio para que a lo mejor se vuelva una costumbre para salvación, un hábito, no una tradición, porque la tradición invalida los mandamientos de Dios, y menos de hombres, como lo dice Jesús. En Tito 1:14 nos dice,
que debemos de tener cuidado con las tradiciones. El Señor nos enseña y nos, ¿cómo se llama? Nos avisa, ¿verdad? Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Debemos de tener cuidado con las tradiciones. Porque nos pueden confundir, nos pueden engañar. Muchas de ellas son sutiles, atractivas, muy, muy atractivas. No puedo decirles que no, hermanitos. El enemigo es muy inteligente y con tal de hacernos caer, conoce qué es lo que nos gusta y por ahí atacarnos. O cuáles son nuestras debilidades, nuestra familia. Es que si yo no hago esto, ya mi familia no va a querer. ¿Y yo qué voy a hacer sin mi familia? Debemos de estar firmes. Dice el Señor que si tú amas más a tu padre, a tu madre, más que a Él, mejor te retires. Y la verdad es que Dios debe ser primero. Porque gracias a Dios tenemos familia. Gracias a Dios tenemos un esposo, una esposa, papás, hermanos. Gracias a Él porque Él nos los dio. Cuando falleció mi mamá, hermanos, para mí fue un golpe muy duro. Yo estaba esperando a mi primogénito. Estaba embarazada. Entonces, imagínense, si no hubiera tenido a Dios en mi vida, si no hubiera puesto a Dios en mi vida primero, yo no sé si hubiera soportado haber perdido a mi mamá. Fueron unas circunstancias muy difíciles y yo estaba embarazada. Me hubiera deprimido, no sé qué hubiera pasado, porque fue una situación muy tensa. Pero Dios estaba en mi vida primero. Él está en mi corazón. Tiene que ser primero, porque Él nos da esa familia, nos da esos hijos, nos da esos esposos, esas esposas. Gracias a Él, conozco hermanos y hermanas que han perdido hijos y siguen adelante porque el Señor les da esa paz, esa tranquilidad, ese amor y esa fortaleza que se requiere. ¿Cuántas personas que no tienen a Dios en su vida y pierden a alguien cercano, se deprimen, se suicidan o se enferman o se dejan caer? Pero regresemos, ¿sí? No debemos de dejarnos engañar. Y en Santiago 4:7, nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Así es, someteos a Dios. Estemos siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca. Él es nuestra torre fuerte, nuestra fortaleza y nuestro protector. Sin Él no podemos respirar. Sin Él no podemos ser libres. Sin Él no podemos despertar todas las mañanas. ¿Verdad? Lo necesitamos. Somos de Él, somos parte de Él y somos de Él. Y tenemos que, en 1 de Pedro 4:7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sí, hermanos, tenemos que ser sobrios, tranquilos, calmados y sobre todo velar y orar. ¿Verdad? Los matrimonios firmes, los matrimonios que duran son los que tienen mayor comunicación. Yo de jovencita miraba un matrimonio que duraron hasta que murieron, hermanos en Cristo, y se amaban de una manera
yo los veía, ya eran una pareja de 60 años cada quien, y ya tenían no sé cuántos años, 40 y tantos años juntos, y parecían novios. Y me decía la hermana que uno de los grupos de su matrimonio era eso, hablar, platicar, comunicarse, conocerse. Así pasa con el Señor. Tenemos que orar para comunicarnos con Él, para conocerlo, para amarlo, para conocer su corazón y tener esa fortaleza y creerle a Él. Les voy a hablar que hay muchas tradiciones en todo el mundo y diferentes, y son tradiciones paganas, tanto aquí en México como en todo el mundo. ¿Qué significa pagano? Viene del latín paganus, que significa campesinado, rústico, de aldea o de pago. ¿Qué quiere decir? Que se le aplicaba a los campesinos grecorromanos, que se negaban a dejar el politeísmo, es decir, la idolatría a varios ídolos. Eso es paganismo. Y hay paganismo religioso y satánico dentro de las tradiciones. Y ambas no tienen cabida en la palabra, no tienen cabida en el amor y en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ambos llevan a destrucción, a, a dañar, a confundir, a lastimar lo que somos nosotros, el humano, la persona, el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios. Las tradiciones son sutilezas del enemigo. Y pues voy a decirles algunas, no están todas, algunas tradiciones, algunas, pues algunos nos pisan los callos y nos duele, porque pues vuelvo a repetir, está bonita, ¿cómo es posible? Pero si nosotros discerniéramos más, si le permitiéramos al Espíritu Santo enseñarnos, redarguirnos, enseñarnos a discernir y discernir nosotros y escudriñar, nos iríamos para atrás, hermanos. Y no nos dolería dejarlo, fíjense, no duele, no duele. Al principio a lo mejor se siente uno mal porque, pues, ¿qué van a decir? ¿No? Aquí ustedes vienen a mi calle y la única casa que no tiene lucecitas, arbolito y todo eso somos nosotros. Porque no lo necesitamos y porque no es la fecha que nació Jesús. Bueno, les voy a decir algunas. Día de la Candelaria, la Navidad, la Rosca de Reyes, la Primera Comunión, la Semana Santa, Huevos de Pascua, Santa Claus, Miércoles de Ceniza, Día de Muertos, las posadas, bautismo de niños, etcétera. Hay muchas tradiciones que algunas tienen raíces satánicas muy fuertes y otras que son manipulaciones del hombre. Por ejemplo, Santa Claus, que ya se volvió una tradición de tanto y tanto y tanto. De hecho, esa tradición, primero, ni siquiera es una tradición de Estados Unidos. Su raíz viene de los Países Bajos, de Noruega, Finlandia, de allá, de los países de Europa, que se les llaman Países Bajos, que era un hombre, ¿sí?, que en épocas de frío, de nieve, llevaba al orfanatorio regalos, pero no regalos de juguetes, llevaba cobijas, comida, ropita a los niños huérfanos. Y eso se fue contagiando alrededor de
comunidades. Y se hacía costumbre que en esa época donde nevaba mucho, se le llevara a los niños esos obsequios o esos apoyos. Pero siempre hay alguien bien inteligente por allí y dijo, bueno, yo esa tradición, esa costumbre la voy a llevar a mi país, a Estados Unidos. Ay, pero alguien allá dijo, no, pero pues es que, pues estaría bien vender, ¿no? Y empezaron a meter y a hacer comerciales, comercialización de, pues ya no se llama Noé, Papá Noé, sino ya se va a llamar Santa Claus. Y después, bueno, no sé, que no se vista normal como un señor normal, sino que ahora use un traje rojo, que sea panzón, que sea barbón. Y empezaron. Y tan feo se ha vuelto esa tradición que la raíz es la mentira, porque no existe. Ustedes saben bien que no existe. Se le engaña al niño de que baja por la chimenea y todo. Y esa explotación comercial, porque si no le compras al niño o Santa Claus no le trae regalos, pues el niño se siente mal, ¿no? Se porte o no se porte bien el niño. Y pasa lo mismo con los de los Reyes Magos. En primer lugar, no eran reyes. La palabra dice claramente magos. Y en ese entonces a los magos, a los astrólogos les decían magos, porque ellos eran guiados por la estrella de Belén. Eran astrólogos. Y la palabra no dice que eran tres. Nada más dice que eran magos del oriente. ¿Que llevaban tres obsequios? Sí. Pudieron haber sido 10, 12 magos o 2 magos, ¿sí? Y llevaban 3 obsequios. Y además no llegaron al establo. Dice en la palabra de Dios que llegaron a la casa del niño. Ya estaba en su casa cuando llegaron a obsequiarle y adorarlo. Interesante. ¿Qué tanto escudriñamos la palabra? Y esa tradición se ha vuelto dañina. Porque en primer lugar no existen. En segundo lugar es injusta porque hay niños que se portan bien, que estudian mucho y sus papás pues, no tienen dinero para comprarles los juguetes que quieren y les compran lo que pueden, se endrogan, pero piden prestado para poder comprarles los juguetes, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que ven a niños que se portan mal, que son groseros, que no estudian y tienen mejores juguetes. ¿Qué puede pasar si nosotros somos fieles a la palabra? Déjenme decirles que nosotros a nuestros niños desde chiquitos se les enseñó que no había reyes. Y no crecieron traumados, ¿eh? Mis hijos también. También. Se les llevaba semanas mucho antes a la juguetería y le decíamos, escoge un juguete el que te guste y mi capacidad de compra es esta. Y te lo mereces porque pues, has sido un buen niño y le echas ganas y eres estudioso, pero nada más hasta aquí tenemos el presupuesto, hijo, o hija, o hijos. Y se les compraba los juguetes. Claro, se les decía también que no tenían por qué ir a alterar a los demás niños, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos como dice la palabra de Dios, nuestras familias no crecen traumadas, no es cierto. Crecen más traumadas cuando se les miente. Son peligrosas las tradiciones. La tradición del Día de Muertos es otra tradición tremenda. Esa tiene raíz satánica. ¿Qué acaso no dice la palabra de Dios que Jesús al morir venció a la muerte y le arrebató las llaves? Son enemigos. ¿Cómo es posible que haya cristianos o que haya personas, bueno, están en ignorancia,
pero conociendo su religión, estén en los dos bandos. ¿Acaso dice el Señor, no dice el Señor en la palabra que no puede servir a dos señores? ¿O que la luz no puede convivir con las tinieblas? Entonces, muchas de estas tradiciones están fuera de contexto, están fuera de la palabra. El bautizo de niños. Si no lo bautizas chiquito y muere, se va al limbo. ¿Y no dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los niños? Que dejad primero ir a los niños a Él. ¿Cómo creen que el Señor va a mandar al niño a un limbo? Eso no es cierto. El niño no nace sabiendo del mal y del bien. Por eso Jesús puso la muestra de bautizarse ya grande, a una edad que ya elegía si seguir el camino de Dios o no. Sabemos que el bautizo representa el arrepentimiento a los pecados y el pacto con el Señor físicamente. Eso está en la palabra. Si el Señor hubiera puesto aquí en la palabra de Dios que los niños también se bauticen, es otra cosa. Pero Él está siendo muy claro. El reino de Dios es de los niños. El reino de los cielos es de los niños. Y así podríamos ir escudriñando la palabra y cotejándola contra todas las tradiciones. Y nos daríamos de tropecernos. Y es lo que debemos de hacer. Es lo que debemos de hacer porque, pues si no, precisamente por eso somos engañados y llevados a error. En 2 de Corintios 6, 16, 17 nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué vosotros sois el templo de Dios viviente? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo. El Señor es celoso. Quiere una novia con vestido blanco, apartada, santa. Nosotros tenemos que esforzarnos. Lo dice en Josué 1:9. Esforzaos y sed valientes. Mira que te mando a que te esfuerces. Yo estaré contigo. ¿No lo dice así? Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados si nosotros vamos arrepentidos a pedirle perdón. Debemos de tener mucho celo, hermanos. No convertirnos en religiosos, no somos religiosos, pero tampoco apapachar lo mundano en el evangelismo. Pidámosle al Señor discernimiento e inteligencia para que seamos hijos de Dios. Hay que esforzarnos. Sí, cometemos errores. Pero cuando vayamos a pedirle perdón al Señor, no vayamos a volver a caer en la misma piedra. Pidámosle fortaleza por amor a Él y por querer estar con Él. También tenemos que enfrentarnos al engaño del costumbrismo. ¿Qué es costumbrismo? Bueno, hace rato les dije que puede ser hábitos cotidianos que se pueden convertir en, después de tanto, se convierte en costumbre y la costumbre se puede volver tradición. ¿Sí? Pero, ojo, tenemos que tener mucho cuidado. Porque en Levíticos 18:30 nos dice en Levítico 18:30.
Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Wow. Debemos de tener cuidado. Nos está pidiendo que no realicemos las costumbres que a Él no le agradan, que debemos de tener cuidado. Vean cómo el Señor es bien lindo, bien sabio, bien amoroso, nos da promesas, pero también nos previene en su palabra, nos aconseja, nos guía y nos dice qué hacer, nos da la solución. Y en Jeremías 10:3 nos dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Ya nos está hablando aquí del Señor que tienen costumbres de idolatría. Las tradiciones llevan a la idolatría. Claro, no estamos en contra de todas las costumbres, ya les dije que hay costumbres muy buenas, pero hay unas que corrompen, hay costumbres que corrompen, y para eso tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para discernir. Una costumbre muy buena es, ¿sabes qué? No sé, darle mantenimiento a la bomba de agua cada mes en la casa, ¿sí? Para que se mantenga pues limpiecita, que no se esté descomponiendo a cada rato, que tengas que comprar una bomba nueva constantemente, ¿no? Otra buena costumbre es que las chicas se vistan decorosamente. La verdad, eso ya se está perdiendo mucho y la verdad, cómo cuesta trabajo hacerlas entender qué es lo decoroso. Entonces, debemos de tener cuidado de no confundir las buenas costumbres con las que nos llevan a las malas costumbres. En Primera de Corintios 15:33 nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Verdad? Y debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, yo me imagino la escena de cuando los fariseos criticaron a Jesús que estaba conviviendo con los pecadores. Y dijeron, ay, este hombre, ¿cómo puede ser posible, siendo un profeta, siendo un maestro, siendo un rabí, que esté comiendo con los pecadores, con prostitutas, con ladrones? Pues porque Jesús venía a salvar enfermos, ¿no? No venía, como él dijo, a sanar a los que estaban bien, a darle libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a predicar las buenas nuevas, ¿no? Y yo no me imagino que estaba platicando con ellos y tomando y poniéndose hasta atrás el Señor Jesús, no, no, yo no me lo imagino así. Yo me imagino que el Señor Jesús los trataba con amor, con respeto, y Él imponía ese respeto por la manera en que los trataba y hablaba, y además les enseñaba y daba testimonio. No permitía que ellos corrompieran o lo corrompieran a él o a los discípulos con el trato, porque no adoptaba las costumbres. Es como si un evangelista fuera, no sé, a un lugar donde hablan muchas groserías, ¿no? Un barrio X. Y les predicara el evangelio con puras groserías.
No, creo que no, porque nos tenemos que distinguir. Y esa situación nos hace también ganarnos el respeto. Yo les vuelvo a dar un testimonio. Hice una carrera de hombres en mi época. En la facultad éramos 15 mujeres y 500 varones, ingeniería, mecánico eléctrico. Todos eran muy groseros, muy malas hablados, inclusive mis compañeras, mujeres, las pocas que yo tenía, muy mal habladas, pero yo no, yo ya había aceptado al Señor en mi vida. Además de que ya traía una educación también del hogar donde pues no tenemos por qué decir groserías. Y aunque yo convivía con mis compañeros y compañeras, no decía yo groserías. Y me respetaban. Inclusive, cuando estaban conmigo, trataban de no decir ni una sola grosería. Entonces sí se puede, ¿verdad? El Señor nos viene a enseñar eso, a que lo debemos de imitar, a que podemos hacer lo que Él nos vino a enseñar. En segunda de Tesalonicenses 3:7 nos dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Aquí está hablando Pablo. Él imitó a Jesús, nosotros debemos imitarlo también. Y no por eso debemos de andar desordenadamente. Ay, pues, ¿qué tiene de malo que, porque yo desafortunadamente soy yo, hermanos en Cristo, ¿qué tiene de malo que yo ponga mi arbolito? ¿Qué tiene de malo que yo baile un ratito salsa o tome? ¿O qué tiene de malo que coma pancito de muerto, sabe rico, ¿no? Bueno, eso ya depende de tu relación con el Señor, depende de lo que tú anheles, de tanto lo ames y lo respetes y conozcas la palabra, que es lo que te dice. Dice la palabra que nos está permitido hacer todo, pero no todo nos lleva ayuda bien, pues sí. Y además, pues, si amas a Dios, evitas hacer lo que a Él no le agrada. El peligro de las tradiciones y costumbres nos desvían de la fidelidad a Cristo. Es lo que les estaba diciendo. Dejamos de serle fieles al Señor. Deberíamos de preguntarnos qué tanto fiel soy. Porque yo oigo mucho que las mujeres nos ponemos locas, pues es que mi esposo no sé si me es fiel. Bueno, ¿y tú qué tanto eres fiel para el Señor? Nos obstaculizan nuestro crecimiento espiritual. Nos vamos encasillando, nos vamos achicando, porque pues estamos abrazando tradiciones que nos van alejando de Dios, que van enfriando nuestro corazón. El enemigo es bien inteligente, disfraza las tradiciones con lucecitas, con oropel, pero por detrás está la muerte, la destrucción, la soledad, la depresión, ¿sí? Y nos lleva finalmente a la muerte espiritual. Eso es peligroso. ¿Cuál es la muerte espiritual? Bueno, el alejamiento, el enfriamiento, la apostasía. Ay, es que son bien aburridos. Es que la religión cristiana es bien aburrida. Bueno, en primer lugar, ¿quién te dijo que era religión? Nosotros no tenemos una religión. Créanme que es un conflicto cuando me preguntan, ¿a qué religión perteneces? Y les digo, no, yo no tengo religión. Entonces, una relación con el Señor. Soy cristiana porque así nos llaman. En la palabra de Dios, no me acuerdo si en Filipenses nos empezaron a llamar cristianos.
Pero yo tengo una relación, no una religión, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, no es una religión. ¿Y aburrida? No, para nada es aburrida, hermanos. Es, es, es totalmente, ¿cómo les diré? Pues tiene aventuras, tiene pruebas, tiene desvelos, tiene de todo, ¿no? Tiene milagros. El Señor te sorprende con cosas maravillosas que tú dices, wow, ¿no? En tu vida y en la vida de los que están enfrente de ti, de tu familia espiritual, de tu familia física. Cosas que tú, como dice, te muestra el Señor cosas misteriosas. Para nada es aburrida la vida. No solo la de uno, yo luego leo la palabra y pues vean la vida de David, la de Jeremías, la de Elías, ¿no? ¡Wow! Que unos cuervos le llevaran de comer a Elías, unos cuervos, porque Eliseo pidiera al Señor que su criado viera toda la legión de ángeles celestiales que tenía alrededor para pelear contra el enemigo. ¡Qué bárbaros! ¿No? ¿Cuál aburrida? No sé a qué se refieren con aburrida, en serio. Pero en fin, vámonos a Colosenses 2:8 que nos dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Debemos de tener cuidado que no nos engañen. No nos deben de engañar, ya no somos niños. Ya no podemos andar como las olas del mar. No, hermanitos, tenemos que, de veras, darle las ganas. Los tiempos están cerca. Yo les pregunto, y me pregunto a mí misma, no nada más a ustedes, ¿qué sería bueno? ¿Quedarse o irse con el Señor una eternidad? Por eso tenemos que echarle ganas. Hay dos caminos y ya los conocemos. Reconocer una tradición. Bueno, si tú conoces la palabra de Dios, tienes una relación con el Señor, fácil, fácil vas a empezar a discernir las tradiciones y las vas a reconocer como las religiones y como las costumbres que no le agradan al Señor. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacer es confiar en la palabra de Dios, escudriñarla, manejarla, gestionarla, porque en ella pues conoces el corazón de Dios, como ya te lo he dicho, el pensamiento del Señor, lo que le agrada, lo que le desagrada, te previene y te enseña. Proverbios 6:23 nos dice claramente, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra es lámpara en el camino oscuro que ahorita estamos transitando. Nos alumbra, nos lleva al conocimiento, nos muestra la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz? Pues nuestro Señor Jesús, que vino a mostrarnos el camino, porque Él es el camino, ¿verdad? En la palabra, en 5:39, Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él, ¿verdad? Entonces, si nosotros
escudriñamos este manual, este hermoso y bello manual. Bueno, yo la corro con paisajes porque me encanta. Pero si la escudriñamos, vamos a tener confianza en lo que dice. Porque lo que dice nos lleva a bien, a nuestra felicidad, a nuestra tranquilidad, a nuestro cuidado. Porque el autor de este libro nos ama. La palabra es viva y eficaz, lo sabemos. En ella no hay fábulas, ni mentiras, ni contradicciones en ellas, aunque lo diga el hombre, no hay contradicciones. Por eso tenemos que estar firmes, porque si no vamos a ser presa fácil del enemigo y de la carne. Dice que me da, no risa, porque sería ser muy vanidosa, pero no entiendo por qué el hombre siempre ataca la palabra. Dice que está manipulada por los hombres. Si estuviera manipulada por los hombres, en vez de decir que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, diría, debes de matar al enemigo, destrozarlo, robarlo, vengarte. Esa sería la manipulación humana, ¿no lo cree? En vez de que dijera, patrones o dueños de un negocio, sean justos con sus trabajadores y páguenles justamente. Si fuera manipulada por el hombre, diría, te tienen que obedecer ciegamente y tú les puedes pagar lo que tú quieras. Porque así piensa el hombre. Entonces, ¿cuál es la manipulación humana? No entiendo. No la hay. No hay esa manipulación que ellos dicen. Pero bueno. Primero vamos a leer, Gálatas 1:12, que nos dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es. La palabra es una revelación de nuestro Señor. Entonces no puede ser manipulación del hombre. Y ya di 12 pequeños ejemplos, ¿no? Podemos sacar más. Dice, no adulteres, séle fiel a la mujer y la mujer sea fiel al esposo. Si fuera manipulada por el hombre, como dicen, diría, el hombre puede tener 800 mujeres y la mujer puede andar con uno y con otro y no hay problema. Pero no dice así. Por eso me gusta la palabra, porque no puede haber manipulación. No la hay. Jesús está en contra de las tradiciones, Señor. Y lo vimos al principio cuando entramos con la introducción. Porque esas tradiciones invalidan la palabra de Dios. El hombre se preocupa más por las tradiciones, cumplirlas y hacerlas, para quedar bien con el hombre, que hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Y ya lo vimos. Los fariseos estaban más preocupados porque los discípulos se lavaran las manos que en sí cumplieran con los mandatos del Señor. No mentir, no robar, no adulterar. Ellos invalidaban muchas cosas por las tradiciones. Las tradiciones de ahora que no invalidan la palabra de Dios. Festeja el Día de Muertos. Ah, caray, si la palabra dice que son enemigos del Señor de la muerte. Bautiza a los niños. No, discúlpame, pero ¿por qué los van a bautizar si dice el Señor que el reino de los cielos es de los niños? Festeja la Saturnalia, la Navidad, que en realidad se llama Saturnalia. Algún día veremos ese estudio. ¿Y a poco dicen la palabra, ese día es pachanga, emborráchate? Todo hacen menos, si fuera por lo menos festejar el nacimiento de Jesús, por lo menos debería de ser un día de reflexión, de pedir perdón, de ponerse a cuentas con Dios, pero es lo que menos se hace. Acá no están invalidando la palabra de Dios. Por ejemplo, el día de las posadas,
Ya son tradiciones medio raras porque cuando yo era niña me acuerdo, allá en mis ayeres, que se hacía como una especie de letanía y se pedía posada y ya se entraba y ya no me acuerdo muy bien de lo demás, pero no había eso de fiesta, de tomar, de bailes, ¿no? Se tomaba ponchecito calientito, sin alcohol, y sí había rompimiento de piñatas llenas de fruta. Ahora no, ahora las llenan de dulces y con dinero para que los chavitos se avienten más chido, ¿verdad? Y aparte hay bebidas alcohólicas y hay fiestas, o sea, se vuelve allí una especie de, pues, pachangón, ¿no? Como podríamos decir. Ya ni siquiera la tradición vieja, ¿no? Ahora ya es medio nueva, más deforme todavía, donde se maneja hasta cosas que no deben. Pero en la palabra de Dios, donde dices, no habla de posadas, ni de piñatas. Y si viéramos el origen de las piñatas, estaría más claro. Entonces, debemos de tener en cuenta que nuestro Señor Jesús está en contra de las tradiciones, porque invalida la palabra de Dios. Y nos vamos a Juan 7, 16, 17. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El mismo Señor Jesús vino a rectificar los mandamientos de Dios. Dios Padre. No vino a poner algo nuevo, vino a cumplir la ley. Y entonces, ¿por qué hacemos cosas nuevas? Jesús en ningún momento aquí habla de religiones ni de sectas, no dice, yo vengo a implantar tal secta, o vengo a decir que esta es una religión, no. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acéptame como Señor y Salvador de tu vida. Yo vengo a morir por tus pecados, para que tú tengas la oportunidad de estar delante del Padre, ser salvo, tener una vida eterna, porque además yo he vencido a la muerte, así lo dijo Jesús. Y vendré por ustedes, porque ustedes son ahora mi novia, son mi iglesia. ¿Dónde dijo que ponía una secta, una religión? ¿Dónde puso sus estatutos él, aparte de las de Dios? Vino a cumplir la ley de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que adoptar algo que no debemos? Arrepintámonos, hermanos. Y yo me cuento primero que ustedes, porque a mí me habla primero el Señor. Créanme que me redarguye y la verdad, híjoles, a veces digo, mire, ya el Señor tiene mucha misericordia contigo porque te ama demasiado. Arrepintámonos, hermanos, busquemos al Señor, esforcémonos, leamos más esta hermosa palabra, que sea aquí en nuestro corazón y en nuestra mente, pero también que la vivamos. En una prédica un hermano dijo que no debemos de ser espectadores de los milagros del Señor por la fe de otros. Y así debe de ser. Para concluir, en Santiago 1:18, nueva traducción viviente, el Señor nos dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo, por medio de la palabra de la verdad que nos dio. Y de toda la
creación, llegamos a ser su valiosa posesión. Qué hermoso. Somos su valiosa posesión. Hermanos, yo lo creo con todo mi corazón. Él quiere lo mejor de nosotros y para nosotros y con nosotros. ¿Quién nos puede amar así? ¿Quién puede querer a personas tan malvadas que somos, tan llenas de pecado, tan crueles, tan egoístas? Es el Señor, dándonos la oportunidad de ser limpios, de ser nuevos, porque nos hace nacer de nuevo, ser nuevas criaturas y ser sus hijos. Tengamos miedo de ser criticados, no tengamos miedo de ser alejados, porque no compartimos tradiciones que sabemos que nos llevan a muerte, a depresiones, a tristezas, que nos engañan, que nos lastiman nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y hasta nuestra familia y todo lo que nos rodea. Hermanitos, yo les pido que oren mucho, que oren la palabra. Los tiempos están difíciles. Iglesias cristianas, donde están aceptando la ideología de género, donde están aceptando y se están convirtiendo como discotecas, donde hay pastores y pastoras, entre comillas, que están enseñando cosas que no son de Dios, deformando la palabra, llevando tradiciones y costumbres nuevas, mundanas, para alejar al creyente que no lee, que no tiene una relación firme con el Señor. Hace poco vi una señora, no la puedo llamar pastora, dice ella ser pastora, profeta, pero ¿saben qué? Para mí es una señora. Donde les estaba diciendo, en una iglesia cristiana en Estados Unidos, les estaba diciendo que no solo hay un Dios Padre, sino hay un Dios Madre. ¿Y saben qué? O sea, ella ya, si no se arrepiente, ya tiene su pago por ser falsa. Pero lo que más me dolía en mi corazón era ver los feligreses que estaban allí aceptándolo. ¿Y saben por qué? Por falta de conocimiento, porque no leen la palabra. ¿Cuántos están siendo engañados con ese tipo de situaciones y hasta más garrafales? No nos dejemos, hermanos. Defiendan su salvación. Defendamos nuestra salvación. Dice el Señor en la palabra que más vale que entremos cojos o mancos o sin un ojo al cielo de la tierra que ser echados al lugar de crujir de dientes, de lloro y crujir de dientes. Y tenemos nuestra esperanza, nuestro Señor Jesús. Oremos, hermanos. Padre mío, te doy las gracias, Padre, por este tema. Ha sido difícil, fuerte para mí. Te pido que sigas redarguyendo nuestro corazón, nos sigas llamando la atención, nos sigas instruyendo, Padre, para que nosotros sigamos esforzándonos y apartándonos de hacer tu voluntad y poder estar contigo ese día que vengas por tu iglesia. Pero también que seamos testimonio vivo para otros que también necesitan ser libertados, como nosotros lo fuimos, papito. Te pido por mis hermanos y hermanas, dales esa fortaleza, danos esa fortaleza, porque también lo digo por mí,
Ayúdanos, Padre, a creerte, a amarte, a esforzarnos, a de veras hacer lo correcto. Que no nos muevan de esa roca que eres tú. Que no hagamos que no construyamos nuestra fe en arena, porque es llevada por el río, por el agua, por la tormenta y es destruida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que seamos tus hijos, a que llevemos fruto, a que seamos esos pámpanos que florecen, Padre. Que tenemos, que nos arrepintamos de no hacer lo correcto. Te doy la honra y la gloria, Papito, y gracias por esta lección. Sobre todo, primeramente por mí. Te pido que mis hermanos sean fortalecidos, sean llenos de discernimiento y de instrucción por el Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, bendice a sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en nuestra reunión de Zoom. Cuídense mucho. Dios los bendiga.